Bueno, queridos patitos, tenemos aquí al doctor Ricardo Ipars, ahora Friki Trek en su canal. Visiten el canal, suscríbanse, dar likes, visitar los vídeos, por supuesto, todas estas cosas que se dicen a los que hacemos cosas aquí en YouTube. Con lo cual, bienvenido. Esta también tu casa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí después de tanto tiempo y tantos problemas para poder concentrar una cita. Pero bueno, al final se ha podido y aquí estamos. Sí, empezamos con el conversatorio 92, con las 10 películas canónicas de Star Trek. Y ahora vamos a abordar el tiempo Kelvin, es decir, ese atribuido a J. J. Correcto. Abrams, que tiene su antepasado en esa época, entre el 2002 y el 2007, en el que fracasó Nemesis, Star Trek 10, con Patrick Stewart y con el elenco de la nueva generación. Y luego está todo ese periodo en el que, a ver, hay ganas de Star Trek, pero hay que ir tejiendo porque no había mucha confianza en que algo pudiera funcionar. Sí, exacto. No solamente fue un poco el mal funcionamiento de Star Trek Nemesis, sino que también la última serie que se hizo de la franquicia, que fue Star Trek Enterprise, pues también fue un fracaso. Es decir, fue la única de todas las series que hicieron posterior a la original. Y recordemos que vino primero Star Trek La Nueva Generación. Ahí, exactamente. Después vino Star Trek Espacio Profundo 9, Star Trek Voyager, ¿no? Y más o menos todas funcionaron bien porque todas llegaron como las 6 temporadas, llegaron a finalizar sus arcos narrativos, e incluso pues se iban un poquito encabalgando. Star Trek Espacio Profundo 9 empezó un poquito antes de que terminara Star Trek la primera generación, la nueva generación. Se encabalgaron un poquito allá al final de una y al principio de otra para coger el relevo. Con Voyager ocurrió lo mismo, empezó un poquito antes de que terminara Espacio Profundo 9 y demás, y intentaron hacer lo mismo con Star Trek Enterprise, que era una serie precuela, Sí, que narraba los inicios de la Federación. con el capitán Jonathan Sin Archer. embargo, exactamente, pero pues no dio buen resultado. Hubo cosas que a los fans no les gustaron mucho, pues que, por ejemplo, cambiaron el estilo de las intros, típicas de las series de Star Trek, la cambiaron totalmente por una intro que era diferente, con una cancioncilla, narrando la evolución del programa espacial. Luego fue una serie que al principio fue muy errática, porque se metieron en una trama que al principio no tenía nada que ver con una especie de guerra espaciotemporal que se sacaron de la manga. Y en vez de contarnos realmente lo que la gente quería ver, que eran los inicios de la Federación, el primer enfrentamiento con los Romulanos y con los Klingons, ¿no? Cómo se creó esa zona prohibida entre la frontera entre los Romulanos y la Federación. Pues bueno, en vez de contarnos eso, se fueron por unas tramas que no tenían mucho interés, y cuando quisieron encauzar la situación, que fue en la tercera temporada, que la tercera temporada sí que es verdad que está muy bien, pero ya los números de audiencia no daban y entonces la cancelaron. Y tuvo el honor de ser la primera serie de Star Trek en ser cancelada desde la serie original. Y ahí es cuando se produce el parón. O sea, es decir, después de Star Trek Nemesis y el fracaso de Star Trek Enterprise, pues se produce un parón que nos deja sin Star Trek durante un montón de años. Porque, a ver, Star Trek Enterprise fue en la serie, Sí, si no me ahora equivoco, no recuerdo pues en exactamente. el 2001, pues sí, empezó en el 2001 y en el 2000 fueron de 4 temporadas, pues hasta el 2005 más o menos. O sea que, pues, Sí, desde ahí, ¿no? iba a haber dicho entre 2002 y 2005, así que no andaba tan desencaminado. Sí, exactamente. Y pues eso. Y ahí hubo el parón, pues que llevaba prácticamente pues desde el 99, que creo que empezó Star Trek la nueva generación, pues claro, y con las películas que se habían encargado, pues fíjate, la primera película que fue justo después del éxito de Star Wars, de Star Trek, y hasta el 2000 prácticamente habíamos tenido siempre Star Trek en la televisión o en el cine, y de repente se cortó todo. Y claro, había ganas por una parte de un cierto sector Trekkie, de volver a ver Star Trek en el cine. Y ahí vino oportunamente, muy oportunamente, Abrams,
JJ Abrams a resucitar el proyecto. Sí, que venía del éxito de Lost, de Perdidos, y con lo cual era Correcto. aparentemente el niño bonito, el nuevo genio del ámbito de Eso Hollywood. es. Eso es, eso es. No sé si había hecho ya la película de Super 8, No, no. pero vamos, creo que por ahí estaba. Entonces sí, era el nuevo niño un poco mimado de la televisión y de Hollywood. Y yo creo que había también ganas de volver a empezar con Star Trek en televisión, pero antes de empezar en televisión dijeron, bueno, vamos a ver cómo está, a pulsar cómo está el ambiente entre los fans, a ver si hay ganas, y hacemos una película o serie de películas antes, a ver cómo funcionan. Pero Entonces, en función cómo del se les resultado, ocurrió la idea de, a ver, tenemos muchas posibilidades y de tantas posibilidades vamos a volver a lo original y rebotearlo? pues eso era algo que ya estaba en mente desde hacía tiempo. Es decir, había idea de hacer una serie también contando los tiempos de la academia de Kirk, Spock y compañía, pero que no llegó a buen puerto. Cuando las películas de la saga original, también había idea en alguna de hacerles ir al pasado y encontrarse con sus yo más jóvenes. Es decir, esa es una idea que siempre habían tenido en mente. Sí, Y entonces, es cierto que Star Trek, viaje en el tiempo, es algo que es consustancial, aunque la gente pueda pensar lo contrario, pero una cosa es un viaje puntual y otra es empezar un nuevo arco a través de un viaje en el tiempo. claro, es decir, a ver, la idea de recuperar a los personajes originales en sus versiones más jóvenes siempre había estado ahí. Entonces, claro, a la hora de iniciar otra vez la franquicia tenían dos opciones. Como habían hecho en las series, continuar con nuevas historias y nuevos personajes, o intentar recuperar a los antiguos y hacer un reboot. Esas eran las dos opciones. Entonces, claro, dado que el tiempo transcurrido entre la última película de Star Trek La Nueva Generación y la última serie de televisión había sido bastante, empezar con unos personajes nuevos completamente tenía su riesgo. Mientras que todo el mundo seguía recordando y seguía teniendo en mente, pues eso, a los típicos, en Estados Unidos, que tienen un fandom muy grande. Entonces, claro, Kirk, Spock, McCoy y compañía seguían teniendo mucho tirón. Entonces yo creo que la opción era esa, era volver a los tiempos jóvenes de los personajes, empezar desde antes incluso de la serie original y narrar todas esas aventuras que habían tenido antes de que empezase la serie original. Y así también estaban un poco más libres en cuanto a lo argumental. El tema es que yo creo que se temieron que, claro, los fans de Star Trek son unos fans, digamos, que son muy exigentes con sus personajes o les tienen mucho cariño. Y entonces, claro, iban a tener que tener mucho cuidado con no contradecir con el canon, eso que se llama el canon, ¿no? Y que también les ha dado tantos problemas a los de Star Wars. Hay guardianes Digamos furibundos del haciendo un canon. pequeño chiste, que los fans de Star Trek encajarían muy bien en Nobleza Baturra. Exactamente, sí. Y claro, y entonces, ¿cómo logramos resucitar a los personajes y a la vez un poco tener la suficiente libertad creativa como para pasarnos un poquito el canon por el forro y que no se nos echen encima y ¿vale? No nos ataquen? Y entonces la solución de guión genial fue, pues oye, vamos a plantear un recurso narrativo teniendo en cuenta que el viaje en el tiempo es uno de los recursos clásicos de Star Trek que ha estado ahí desde la serie original, ya incluso pues desde, no sé, creo que era el tercer episodio o el cuarto episodio de la serie original, que creo que era Horas Desesperadas, ya había un viaje en el tiempo. Entonces dijeron, pues mira, aprovechando el recurso de los viajes en el tiempo, vamos a plantear lo de un universo alternativo, que a través de un viaje en el tiempo se crea un universo alternativo y entonces así tendremos a los mismos personajes, pero nos da la libertad de plantear historias totalmente nuevas e incluso de entrar en contradicciones con cosas del canon, pero sin que no nos puedan decir nada porque podemos decir, es que esto es otro universo. Con lo cual yo creo que fue un aspecto muy inteligente, porque les dio mucha libertad
y poder seguir aprovechando a los personajes originales. Sí, creo que uno de los primeros horas desesperadas, tal vez sea. Bueno, sí, en uno de Sí, sus. creo que era ese, ¿no? Que es ese episodio en el que entra una especie de virus en la nave, todos empiezan a actuar de forma errática y en forma anormal, se empiezan a volver como locos y al final tienen que hacer un viaje hacia atrás en el tiempo para lograr volver a la situación original. Creo que era eso, uno de los primeros episodios, y luego pues ya hubo unos cuantos episodios más. Por ejemplo, hay otro episodio que está considerado el mejor de la serie, que creo que es La ciudad en el límite del tiempo, me parece que se llama, que es aquel en que Kirk y Spock viajan al pasado de la Tierra justo antes de la Segunda Guerra Mundial para para buscar a McCoy, que, bueno, pues por culpa de una droga se ha vuelto loco y se ha perdido en el tiempo. Tienen que encontrarlo y de paso evitar cambiar la historia. Está considerado por los fans como el mejor episodio de la serie original, y también se basa en un viaje en el tiempo, o sea que eso siempre ha estado ahí. Pues recordemos Star Trek 4, ¿no? En la de las ballenas, Sí, pues Misión Salvar la mismo Tierra. era otro viaje en el tiempo. La mejor película también de Star Trek de la nueva generación, la de Primer Contacto, también es un viaje en el tiempo. O Sí, sea que eso para era jugar conocer sobre el al seguro. legendario Zedran Cochrane. Correcto. Y Entonces aquí lo que se ciertamente, plantea es eso. sí, y les dieron aparentemente, según dice el libro, eh, un derecho de veto a Leonard Nimoy y a el señor Willard Shatner, de que sus personajes iban a ser interpretados por alguien de su gusto, como son Chris Pine y Zachary Quinto. Exactamente, sí, sí. Y bueno, la película funcionó muy bien, o sea, está bien. Yo también reconozco que es una película que cuando la fui a ver al cine me gustó, pero luego la verdad es que cada vez que la he vuelto a ver, que la he visto varias veces más, cada vez me ha ido gustando un poco menos y le empiezo a sacar más pegas, ¿no? Entonces, hay personajes que están muy bien, pero también hay determinados cambios en los caracteres de los personajes que a mí no me acaban de gustar. Y Zachary Quinto, por ejemplo, me gusta mucho como Spock. Físicamente creo que da el pego perfectamente. De todos los que han hecho de Spock posteriormente, que bueno, a Spock lo han interpretado no solamente Zachary Quinto. Recordemos que en las series que están emitiendo actualmente, pues lo están interpretando otros actores, ¿no? Por ejemplo, en Strange New Worlds, que es una de las nuevas series de franquicia, lo interpreta el nieto de Gregory Peck. Entonces, pero para mí Zachary Quinto es el que más físicamente se aproxima a Spock, pero sin embargo un poquito el cambio de carácter que le han hecho, que luego lo comentaremos, a mí no me acaba de convencer demasiado. Y Chris Pine físicamente da también un poco el pego como Capitán Kirk, pero también hay cosas que no me gustan, y hay un problema y yo es que claro, tengo un problema con Chris Pine, y es que cuando empieza esta nueva película, que simplemente se tituló Star Trek, como si empezáramos de cero, y para los fans, para entendernos, siempre que se refieren a ella, se refieren como Star Trek 2009, entre paréntesis, para saber que es la nueva. Pues claro, la película empieza con un Capitán Kirk que no es el Capitán Kirk James T. Kirk, sino que es su padre, y que está interpretado por Chris Hemsworth. Y yo es que cuando lo veo en pantalla digo, es que este tenía que haber sido el Capitán Kirk. No Chris Pine. Yo hubiera hecho perfectamente un cambio en la película y hubiera puesto a Chris Pine haciendo de padre y a Chris Hemsworth haciendo de Capitán Kirk. Y siempre que veo la película no puedo evitar pensar lo mismo. Ya, bueno, pero eso. ¿Cómo lo habría aceptado Kevin Feige? Claro, ahí está. Ese es el problema, claro. No deja de ser lo de Chris Hemsworth, no deja de ser un cameo, ¿no? Pero es una pena porque, claro, a mí lo veo y de repente me joroba un montón, porque es que físicamente y en todo me pega mucho más. Porque, a ver, el Capitán Kirk de la serie es cierto que tiene ese aire un poco desenfadado,
tiene ese aire un poco pues así de pícaro, ¿no? Ya sabemos que en las películas nos dicen, que luego lo veremos aquí en la primera película, todo el tema del Kobayashi Maru, que era un examen que les hacían a los cadetes en la Academia Espacial para saber si eran capaces de enfrentarse a la muerte, y que el único que lo superó fue Kirk, pero porque hizo trampas. Y eso nos lo van a sacar aquí en esta nueva película, ¿no? Eso que no lo habíamos visto nunca, simplemente se nos había contado, lo vamos a ver aquí en la película. Bueno, lo habíamos visto en la 2. Sí, habíamos visto la prueba, pero Sí. no al personaje de Kirk pasándola, ¿no? Habíamos visto la prueba que nos enseñaban cuál era con Saavik, la teniente Saavik, que era esa protegida de Spock y que evidentemente fallaba. Es cuando se produce ese momento, porque se había filtrado, como comentamos en el conversatorio 92, que Spock moría. Y le hacen esa circunstancia al principio de la película de La ira de Khan, precisamente para decir al público: relajaros, que la muerte de Spock es esta. Y luego, luego la vuelta de giro, la de verdad final de la película. Pero sí, algo ya habíamos visto ahí en esa película. Exactamente, y que luego retomarán eso en la segunda película de este tiempo Kelvin, ¿no? Entonces, sabíamos que Kirk es un poco así, ¿no? Y es un ligón, en la serie prácticamente cada 2 episodios se echaba una novia nueva o enamoraba a la que... Pero era una cuestión sobre todo de encanto personal, de simpatía. Y a mí este aire que le da a Chris Pine de chulería, de que va por la hora allí, hey chicas, Jim Kirk, tal, no sé qué, a mí eso no me... O sea, esa actitud que tiene no me gusta nada. O sea, no lo veo. O sea, no veo a Kirk en esas... Y luego en algunas actitudes que tiene en la nave y tal. O sea, realmente llega momentos que a mí Kirk, en Star Trek, esta nueva versión, me cae mal. O sea, me parece un gilipollas y me cae mal. O sea, le daría de todo. O sea, le daría de tortas, o sea, directamente. Vale, entonces... Cosa que nunca me pasa con el otro, porque el otro, pues sí, tiene ese aire así, pero no deja de ser un tío que sabe lo que hace y con encanto, que se vale de su encanto, que tiene un carisma natural, pero que no es un chulainas como este, un poco gilipollón, ¿no? Y dices, bueno, pues es porque es porque sus tiempos jóvenes es cuando está en la academia, que a lo mejor era tontolaba y luego... Pero es que luego sigue siendo igual en el resto de las películas. Sí, entonces claro, eres Team Spock, cuando el Spock viejo le dice tiene que evidenciar que está comprometido emocionalmente. Cuando claro, está a punto de pegarle, tú eres de los que dice, pégale, dale. Sí, a ver, sí y no, y te cuento, y es que tampoco me acaba de gustar mucho. A ver, me gustan estas nuevas películas, están muy bien hechas, me parecen muy entretenidas. Bueno, la que menos la tercera, que es la que no me gusta. La segunda es la que más me gusta muchísimo, Star Trek Into Darkness, en la oscuridad. La tercera no me gusta nada, y la primera, pues sí y no, ¿vale? Y no me gusta porque no me gusta el cambio de determinados caracteres. O sea, cuando le dice Spock a Kirk, ¿no? Dice, tienes que lograr comprometerme emocionalmente, lograr que reaccione. Y yo digo, pues lo tiene fácil, porque Spock no deja de hacer eso durante toda la película. Es decir, es un Spock para mí que han puesto en esta nueva versión demasiado emocional, cuando la gracia que tiene Spock es que es todo lo contrario. No es uno que salta ahí. De hecho, es que le cuesta muy poco provocarlo y que le suelte un soplamocos y le suelte una hostia. Y dices, bueno, sí, va, pero no. O sea, es decir, es un personaje que continuamente está ahí y que tiene reacciones demasiado emocionales continuamente. Y le mete en un rollo con Nyota Uhura. Y encima es eso, es que tiene una relación, o sea, tiene una relación amorosa con Nyota Uhura que dices, que a mí es lo que menos me gusta de estas tres, o sea, todo ese rollo que le han metido, el rollo de celos, el rollo de no evidentes entre Spock y Uhura que están, y en la segunda, que si te regalo el colgante, que si no sé qué. O sea, a mí es que eso me saca de mis casillas. O sea, como fan de la serie original. No me gusta ese cambio de carácter porque creo que le quita toda la esencia y toda la gracia de Spock. Es decir, una cosa es que al estar en un nuevo universo, determinados acontecimienos transcurran de forma diferente, como sí pasa sobre todo en la segunda, que la segunda es una especie de reboot o de remake de la ira de Khan, de la segunda película de la tripulación original, pero cambian determinados aspectos y situaciones. Sí, porque en Star Trek 5 vemos a Montgomery Scott con Uhura. Claro. Es decir, los que se supone que están enamorados son
son Scott y Uhura, ¿no? Sobre todo al Que final. ciertamente en esta película, como tienen que ir presentando a los personajes y no hay que hacer a motrollón y hay que hacerlo más o menos finamente, a Scotty no lo meten al principio, sino que tienen que ir a buscarlo a ese lugar apartado Claro. donde está el Scott viejo, el Spock viejo. Eh, Eso es. Y a mí, pues eso, a mí tampoco me gusta. Scott tampoco me gusta mucho en esta película porque no. Tampoco me parece que sea el carácter que tenía el de la serie original, que era un sí, escocés, ¿vale? Que le gustaba la vida, pero era como más serio, más profesional. O sea, no veo yo aquí sí, que a vuelvo a tirar este también del al. libro porque dicen que para hacer el carácter de Montgomery Scott, al actor que lo interpretó, le debía de tener la idea de que los mejores ingenieros del mundo eran escoceses, con lo cual el personaje tenía que ser escocés, porque sin duda, Sí, al ser el ingeniero de la Enterprise, tenía que ser el mejor ingeniero de la galaxia. claro. Y escogieron a James Doohan, que ahora no recuerdo si era escocés o no, pero Creo James que era Doohan es un canadiense. experto en. Era canadiense, es que, Creo. pero James Doohan, lo bueno que tiene es que era un experto en imitar acentos. Entonces, James Doohan hacía muy bien de escocés y además James Doohan, recordemos que James Doohan, por ejemplo, fue el que creó el idioma Klingon para la primera película de la serie de la tripulación original. James Doohan dobló a muchos personajes de la serie de animación, ponía él las voces, porque era un tipo que sabía poner un montón de voces y de acentos. Entonces, y el carácter que tenía era eso, era el ingeniero, pero es que yo aquí a este, ¿cómo se llama el actor? El de Zombies Party, ¿no? Sí, no recuerdo. Ahora me sale el nombre, bueno, ahora me saldrá. Pues no lo veo. No lo veo porque estás ahí como en ese mezcla. Claro, es que eso va con el actor, ¿no? Y intenta hacer esa mezcla entre comedia, ser un poco el recurso cómico de la serie. Y a mí no o sea, que conviertan a Scotty en el recurso cómico de la serie, o sea, de las películas no me gusta mucho. Y le Y luego, ponen otra y cosa, le ponen al amigo para que sea el claro, complemento. sí, claro, el complemento del extraterrestre este pequeñito que va siguiendo a todas partes y que están ahí un poco. Entonces a mí eso no me hace mucha gracia. Y otra cosa que le achaco a la primera película es que está completamente llena argumentalmente de Deus Ex Machina, de casualidades que Y pasan también, porque sí. sí, y antes de las casualidades, algún elemento guiño, que es, por ejemplo, el mismo Scotty, antes de que se me olvide, cuando el Spock viejo le hace lo mismo que él hace a la empresa de los plexiglases en San Francisco. Él le Claro, dice, usted ha descubierto la fórmula para sí, llegar sí, al tema de la entrada cuando uno está en curvatura. Bueno, no, todavía no. Ah, bueno, pero ahora se la digo. Que es lo mismo que pasa en Star Trek 4 cuando el propio Scott lo hace con aquel empresario. sí, sí, exactamente. O sea, es un Es poco. el Pero bueno, espejo. pero eso es lo de menos porque eso es una paradoja temporal que está bien llevada, más o menos. Pero, por ejemplo, a mí lo que no me eso es. Vale, castigan a Kirk y lo echan de la nave y lo expulsan al primer planeta que encuentran cuando pasan por allí, que dicen, oh, pues a este planeta, un planeta helado, lo mandan allí. Y, oh casualidad, allí está el Spock viejo, en una cueva que está allí. Y se encuentran. Y le explica. Y entonces se van y se encuentran con Scotty, que también está en ese planeta. O sea, casualmente. Y dices, ostras, no sé, cúrrate un poco más el guión. O sea, que es que son demasiadas casualidades seguidas. Sí, debía ser el único planeta habitable que estaba por el vecindario. Claro, y que estaban allí Spock y el Spock viejo y Scotty, justo ahí en ese mismo planeta, y el otro sabe cómo hacer para que vuelvan otra vez a la nave y dices. Es decir, el guión estaba poco trabajado en ese sentido, ¿no? De que hay demasiadas casualidades. Luego, pues bueno, la película no está mal, en el sentido de que nos narran un poquito, pues eso, todo el. Está muy bien el villano, a mí me gusta mucho Eric Bana. Eric Bana haciendo de villano, ¿no? Y ese el Romulano que quiere vengarse de Spock porque no ha logrado evitar la destrucción de su planeta. Y que creo que es algo que sí que se mencionaba ya también en, en, en la serie
el de la nueva generación, ¿no? Porque Spock iba de embajador a Rómulo, fue el primer embajador de la Federación en Rómulo. O sea, eso enlazaba muy bien con algunas cosas que se habían contado en el canon. Aprovechando de que son parientes los romulanos y los vulcanos, claro. y ciertamente bueno, siguiendo la estela de su padre, que es embajador, claro. el embajador Sarek. Eso es. Y eso está todo muy bien traído, y todo ese argumento de el viaje en el tiempo, de que han ido persiguiendo a Spock desde el otro universo, al pasado, para vengarse de él. Todo eso está muy bien, y toda la trama que da lugar a este nuevo tiempo Kelvin, que claro, pues bueno, al venir al pasado, pues ya trastocan todo el tiempo, ¿no? Y crean una nueva línea temporal, como lo explicaban, eso lo explicaba muy bien en Regreso al Futuro. No me acuerdo si era en la primera o la segunda película, ¿no? Que lo dibujaban con tiza en una pizarra, en la 2, y decía, aquí se produce este cambio y entonces surge otra línea temporal. Pues eso es lo que pasa en estas de Star Trek. Y bueno, está muy bien en ese sentido, lo que es la peripecia. A mí lo que no me gusta, pues ya te digo, lo que me sigue echando para atrás son esas casualidades de repente que hay sí o sí, porque si no el guión no funciona. Los Deus Ex Machina, que a veces que haya uno en una película, pues lo acepto. Ahora, que haya 2, 3, o sea, que continuamente sea un continuo de Deus Ex Machina, pues no me gusta. Festival y luego, pues, de Deus Ex Machina. Claro. Y luego esos cambios de caracteres de personajes que a mí no me acaban de convencer. Me gusta mucho físicamente, pero ni Kirk, ni Spock, ni por ejemplo Scotty, me gusta ese cambio de carácter que les han hecho. En cambio, considero que, bueno, pues Uhura está muy bien. Yo creo que Uhura es un personaje que está bien porque gana más peso en estas películas, ¿no? Comparadas con, pues, un poco el peso que tenía en la serie original y en las películas originales, que simplemente casi era poco más que un relleno, y era la que se encargaba de comunicaciones, pero poco más, y aquí sí que tiene unos papeles un poquito más activos. Y bueno, y el carácter de Chekhov, pues bueno, que eso sí que sigue más o menos, es el grumete, es el jovenzano, es un poco más en la línea de la serie original, que sí que tenía ese carácter, ¿no? La serie original estaba continuamente haciendo chistes sobre Rusia y el carácter ruso, pues bueno, sí. Aquí está bien, interpretado por Anton Yeltsin, que falleció prematuramente. Sí, falleció para la tercera, después justo. Sí. Y Karu Sulu, en esta, tiene ese momento de torpeza, que es cuando le dice, pero ¿ha activado esto? Cago en la leche. No lo he hecho. Bueno, pues ahora lo hago. Y esos segundos de decalaje son los que aprovecha precisamente Kirk para ir donde Uhura, pero si eres mi testigo y entonces escuchaste esto, vamos a una trampa, para el almirante Ackbar. It's a trap, es una trampa. Y pueden subir los escudos y maniobrar ahí encima de Vulcano, claro, para tratar de sobrevivir. Pero todo parte de esa torpeza, de ese pequeño imberbe y Karu Sulu, con lo cual es aprovechar. Está bien traído, por lo menos. Sí, está bien traído, y además, bueno, en esta nueva línea Kelvin, el personaje de Sulu, que bueno, casi nunca en las películas originales y en la serie original nunca sabíamos nada de su vida privada y demás. Sabíamos que tenía una hija porque nos lo dicen al final, creo que es en la primera película de Star Trek, la nueva generación, que sale la hija de Sulu en el puente, y sabemos que tenía una hija. Pero bueno, pues gracias a estas nuevas películas de la serie Kelvin, pues nos enteramos de que el personaje de Sulu, que es homosexual, tiene una pareja que es hombre, y entre los dos tienen una hija adoptada, ¿no? Y parece ser que esto es una especie de guiño, homenaje a George Takei, al actor George Takei, que hacía de Sulu en la serie original, que es homosexual y que ha sido siempre un gran activista por los derechos del colectivo LGTQ, ¿no? Entonces, ha sido siempre un activista, y en todas las manifestaciones siempre ha estado ahí reivindicando los derechos del colectivo, pues eso, gay y trans, y bueno, por todos los derechos de este colectivo. Entonces han querido que ya en las películas nuevas el personaje sea abiertamente homosexual, y está muy bien. O sea, eso, pues, bueno, no entra en contradicción con nada. Y que haga cosas. Y que haga cosas, porque precisamente poquito después de ese momento, cuando tratan de parar la máquina esta
que hace el agujero en Vulcano, tiran a 3, a uno que precisamente sigue el canon de ¿cómo se llama? Pues no lo sabemos. Este va a morir, le queda poco de vida. Los famosos camisas rojas. A este pana le queda poco, ¿no? Y ahí están el señor Kirk y el señor Sulu. Ahí, diciendo ¿cuál es tu superpoder? La esgrima, yo tengo una espada, ¿vale? Sí. No, eso está bien. A ver, hay muchos guiños a la serie original y a los personajes originales, muchos guiños para los fans, para tenernos un poco contentos, ¿no? Y decir, bueno, que nos hemos visto la serie, ¿qué tal? Y entonces sí, eso es muy agradecido y está muy bien. O sea, la película no está mal. La película, de hecho, fue un éxito. Gustó mucho a los fans, sirvió para revitalizar un poquito la franquicia. Tuvo 2 secuelas, lo cual quiere decir que funcionó muy bien. Y no solamente eso, sino que fue la causante de que se volviera a emitir Star Trek en televisión. O sea que y desde entonces hemos tenido, creo que 4 series. Hemos tenido la de Star Trek ¿animación o no animación? Porque no, animación tenemos a Lower Decks, que tiene unas temporadas. Y tenemos a la de los cadetes. Tenemos a Picard, por ahí. Tenemos Star Trek Picard, tenemos Star Trek Strange New Worlds y Star Trek la nueva, la de... Ay, espérate, la tengo por aquí. La tengo por aquí. Discovery. Star Trek Discovery. Entonces, bueno, pues 4 series de Star Trek, simplemente que se les dio el visto bueno gracias al éxito de Star Trek 2009. O sea, que eso hay que reconocerlo, eso es así. Y entonces ahora volvemos a tener Star Trek en la televisión de continuo, funcionando muy bien. Star Trek Discovery va por la 4ª temporada y se supone que habrá una más. Strange New Worlds ha tenido una temporada, ya la han renovado para otra. Lower Decks, que es de animación, pues también ya ha tenido 3 temporadas y también va a ser renovada. En la USS y Picard, sí. Y Picard simplemente ya ha terminado, pero porque era una serie que era autoconclusiva, sabía que iba a tener 3 temporadas y la iba a ser ese el final, o sea, no iba a tener más. Entonces, bueno, pero Star Trek Picard ha estado muy, muy bien, sobre todo la 3ª temporada. Las 2 primeras flojillas, pero la 3ª temporada ha sido buenísima y ha cerrado muy bien todos los arcos argumentales que quedaron un poquito pendientes desde Star Trek Nemesis. Entonces ha estado muy bien. Porque muy lógicamente bien. Cuando uno hace una película piensa, bueno, hacemos esta, luego seguiremos en la siguiente. Sí. Pero la siguiente nunca llegó. Y por lo tanto había siempre alguna cosita por ahí que contar. Sí, había alguna cosa que había que dejar un poquito más apañada. Y cerraron muy bien todos esos arcos argumentales de los Borg, de qué es lo que pasó finalmente con Data y con su clon, no su hermano B4, B4, y está todo muy bien cerrado. Y todo es gracias al éxito que tuvo Star Trek 2009, que está muy bien. También sale, pues en esta Star Trek 2009 sale el Capitán Pike, sí, que recordemos que es el... Claro, y está muy bien el actor, porque además tiene un aire que recuerda, ¿no?, al Capitán Pike de la serie original. Sí, algunos reconocemos como el presidente Kennedy en la película 13 días de Roger Donaldson, del año 2000. Eso es, sí. Y bueno, vemos un poquito la infancia de Kirk, que es un poco, claro, ya es un poco diferente desde el momento en que matan a su padre, pues ya es diferente de la infancia de Kirk que conocíamos, ¿no? Que él vivió en una granja en Iowa y demás, y aquí pues ya vemos que es un chico rebelde, porque el mundo lo ha hecho así. Sí, que hay un pequeño detalle que a mí me chirría, pero desde la última vez que lo he visto y he reparado en ello. En la versión de William Shatner dice habitualmente que él es criado en Iowa, es de la tierra, nacido y criado allí. Incluso hay un pueblo que dice en su entrada, este es el pueblo en el que nacerá. Sí. Nacerá, y este aquí tiene una placa puesta. En el tiempo Kelvin, Kirk nace en el espacio.
Claro, correcto, nace en el espacio, sí, por eso ya cambia todo. Cambia todo y matan a su padre y él se cría con sus tíos. Y no sé ni siquiera si mencionan, que creo que no mencionan a su hermano. Que Kirk tiene un hermano. No recuerdo que lo mencionen, no. Que en estas nuevas películas no se mencionan. Sí que, a ver, se menciona en la serie original, porque sale en un episodio que simplemente sabemos que muere. Va Kirk a un planeta donde estaba destinado su hermano, va a ver a su hermano a ese planeta y encuentran a todo el mundo muerto, congelado. Y bueno, creo que es en Horas Desesperadas, precisamente, ahora que lo pienso, que es donde cogen el virus que se vuelven todos locos. Pues en ese episodio, en Horas Desesperadas, bajan al planeta y está el hermano de Kirk muerto, que se lo encuentran muerto. Para que sea algo personal. Y luego, en Strange New Worlds, en la nueva serie que nos narran todas las aventuras de la Enterprise antes de que Kirk se hiciera cargo de ella, ¿no? Pues las aventuras mientras estuvo al mando del Capitán Pike, con Spock de primer oficial, pues aparece de repente un personaje que es lo llaman Alfred Kirk, y resulta, y todo el mundo cuando vemos la serie al principio y nombran al personaje este de Kirk, pensamos que es James T. Kirk y luego resulta que no, que es su hermano. Entonces en la serie de Strange New Worlds sí que sale el hermano, tiene protagonismo el hermano de James T. Kirk. O sea que ahí sí que en las series, como las series sí que pertenecen al tiempo original, no al tiempo Kelvin, pertenecen al tiempo de la serie original, pues ahí está el hermano. En la otra pues no sabemos si es que como mataron al padre no llegó a nacer su hermano o qué pasó. Pero bueno, sí, hay detalles que evidentemente que chirrían un poquito, pero bueno, como se supone que estamos en un tiempo alternativo, no hay problema. A mí me chirría más, pues eso, me chirrían más los cambios de caracteres. Porque, pues es lo que digo, Spock nunca ha sido tan... O sea, todo el conflicto de Spock, sí, Spock tiene emociones, pero todo el momento se está conteniendo y eso es la gracia, y está intentando reprimirse, y ahí está la gracia también de los enfrentamientos que tiene con McCoy, ¿no? Entonces, que McCoy es súper emocional y siempre le acusa al otro, ¿no? De sangre verde, de que es impasible, y eso es la gracia. Entonces, ahí si a Spock lo haces más emocional y haces que se enamore y que tenga una novia y que tal, pues no tiene sentido. De hecho, en la serie original, hay un personaje que es la enfermera de la nave que está enamorada de Spock, que continuamente le está haciendo requiebros y le está haciendo, y el otro pasa de ella completamente. Entonces, no continuamente, y ese es uno. Y entonces eso es uno de los temas también que aparece en la serie original de forma recurrente, ¿no? Y entonces la enfermera Chapel, ¿no? Que se llama, que estaba interpretada por la mujer de Roddenberry. Sí. Pues la enfermera Chapel está enamoradísima de Spock y continuamente le está tirando los tejos, y el otro pues no. De hecho, Spock, las dos únicas veces que se medio enamora, o no sé si son dos o es una, en la serie, es porque o bien unas esporas le han hecho cambiar el carácter y entonces lo han vuelto emocional y entonces sí que se enamora, pero vamos, si no, no. Lo cual es curioso porque digamos que podríamos equiparar el colinar con el código del Bushido, tal vez, haciendo una... Sí, pero luego tienen el Ponfar, que es pura lujuria. Claro, es decir, a ver, es que según nos explican en la serie original, lo que tienen los vulcanos es que eran una raza súper emocional. Si llegaron al colinar y a ese suprimir las emociones es porque habían estado a punto de extinguirse como especie debido a ser tan emocionales y a las múltiples guerras en que habían siempre estado envueltos unos contra otros. Y de hecho los romulanos son una rama extendida de los vulcanos que no decidieron seguir la doctrina del colinar y la supresión de las emociones para poder, y que entonces se extendieron, se fueron y siguen siendo muy belicosos y siguen siendo, pues eso, muy emocionales y sobre todo muy belicosos, cosa que pues los vulcanos no son, pero porque conscientemente decidieron reprimir esas emociones para sobrevivir como especie y abominar de toda violencia, toda la guerra, todo.
Y claro, pues bueno, lo gracioso de Spock es eso, ¿no? Es que sea así, que saber que es en el fondo, y como es medio humano, pues tiende a ser más emocional, pero que continuamente, por eso, porque como es medio humano, tiene todavía que ser más papista que el Papa, digamos, porque tiene que demostrar continuamente que es vulcano y está continuamente reprimiéndose. Y los escasos momentos en que se libera, hay un momento de la serie original en el que piensa que Kirk ha muerto, y cuando de repente se da la vuelta y ve que Kirk está vivo, porque aparece ahí de repente, se sonríe, está a punto como darle un abrazo hasta que se da cuenta de lo que ha hecho y se contiene, ¿no? Y entonces los otros le dicen, hacen la pullita, ¿no? Y la gracia. Entonces ahí está. Y claro, para mí es que pues continuamente en estas películas está siempre, o está como enfadado, o está cabreado, o está celoso por Uhura, o está, y digo, pero este no es mi Spock, este me lo han cambiado. Entonces a mí no me, ese cambio de carácter no me acaba de gustar. Ni ya te digo, ni esas actitudes tan chulescas de Kirk, ese rollo de tal, no me va, y ni tampoco el tono ese humorístico que le han dado a Scotty, tampoco, ni me convence tampoco el actor que lo interpreta. O sea que, pero bueno, pero la primera película no está mal, la acción está bien, la batalla final contra la nave romulana de Nero, que es el villano, ¿no? Interpretado por Eric Bana, está muy bien. Los efectos están bien, o sea, no me extraña que fuera un éxito porque, bueno, pues recuperó también un tono ese de aventura espacial y había ganas de Star Trek. Sí, a fin de cuentas era una película para ir amasando a lo largo de ella para que pudiera luego establecerse lo que acabó siendo la segunda película, Into the Darkness, sí, sí. En donde tenemos una especie de inicio. Alguien dirá, es como James Bond, que te ponen una pequeña aventurita al inicio y luego ya viene lo que es el asunto, pero en este caso conectado, porque tenemos el planeta Nibiru. A los conspiracionistas seguro que les encanta el planeta X, ese que supuestamente va a venir o va a destruir el planeta Tierra y todo esto, pero ciertamente es una aventurita que es muy Star Trek. Yo cuando la vi en el cine dije, esto es Star Trek, aquí empezamos bien. Exactamente, empieza con una escena, esa precréditos, un poco siguiendo la estela de James Bond, que luego copiaron las de Indiana Jones. Es empezar con una pequeña aventurita, mini aventurita a modo de avance y demás, y esto lo copian, y además es muy Indiana Jones. O sea, yo ese comienzo que tiene esta segunda es muy Indiana Jones, porque son ellos huyendo de un templo donde han robado algo que es una reliquia, y me recuerda mucho la escena de Indiana Jones cuando él va corriendo y los indígenas, los ovitos, en busca de la arca perdida, lo van persiguiendo, ¿no? Y sí, va corriendo diciéndole de todo, yo, pon en marcha el avión, yo no sé qué tal. Y esto es igual, está calcado. Salen ellos corriendo, los van persiguiendo, ¿no? Y tienen que llegar a donde está la nave aparcada sumergida. Que está ahí debajo de un acantilado. Sí, sí. Es puro Indiana Jones y a la vez es puro Star Trek, porque ese tono de aventura es puro Star Trek, ¿no? Incluso el sentido del humor de toda esa primera escena, cuando matan y dice, te has cargado nuestras monturas. Sí. que lo han puesto, ¿no? Eso es puro Star Trek y puro desenfado, y está muy, muy, muy bien esa película, y ya empieza pum, 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 pum. A mí ya digo que esta segunda es la que más me gustó. Y luego los productores... Y que creo que ahí sí encontrarás a tu Spock cuando hace el informe por separado. Sí. Que eso creo que es lo que haría cualquier Spock original. Sí, sí, no, a ver. Y claro, esta película es que de repente tiene comportamientos muy Spock, como cuando está ahí poniendo y quiere suicidarse, ¿no? Dice, ¿por qué no? Prefiere morir a romper la primera directriz. Sí, aquello de el bienestar de la mayoría sobre el bienestar, sí, no, de uno. Y por no mostrarse y tal, porque la primera directriz es lo supremo, y Kirk pues hace lo que ha hecho, lo que hace en todo momento en la serie original. Kirk no tiene ningún reparo. Eso en la serie original está continuamente se está saltando la primera directriz. O sea, si cree que hay un motivo por el cual merece la pena sacarse la primera directriz, pues la salta. Eso está clarísimo. Pero está bien porque además aquí también nos introducen ese concepto tan importante en todo Star Trek, que es eso de la primera directriz, de no interferir
en culturas alienígenas que todavía no han llegado al nivel evolutivo adecuado, ¿no? Entonces, no interferir en su evolución ni interferir en su cultura, y que para ellos es sagrado. De hecho, en Star Trek Enterprise, la serie que fracasó, es donde nos explican por qué se creó esa primera directriz que tantos problemas les causa posteriormente, pero tiene un sentido. Y en Star Trek Enterprise, en un par de episodios, nos muestran cómo, por culpa de esa interferencia en otras culturas, lograron crear pues unos cuantos, digamos, desastres que les llevó a crear esa ley tan taxativa, ¿no? Sí, que es el asunto de la Segunda Guerra Mundial también en el Pacífico, donde apareció el culto cargo, porque había aviones de logística que bajaban, subían, y había pueblos nativos de la Polinesia que veían esos aviones y que les llevaban a veces chocolatinas, a veces comida, y cuando desaparecieron, crearon ese culto, una religión, para hacer el llamamiento de que vuelvan estos, y poniendo aviones y todo esto, lo cual ciertamente tiene que ver con este pueblo de Nibiru, porque cuando ven la nave salir, cogen la reliquia y dicen, a la mierda esta reliquia, vamos a poner aquí la nave Enterprise aquí en el suelo y vamos a rezar y todo esto. Y bueno, pues y con esta película, con esta segunda... ¿Vas a decir algo de los productores? De esta. Sí, exactamente, eso es lo que iba a decir, que los productores fueron muy listos porque empezaron a crear con esta película mucho hype antes de su estreno, porque lanzaron la bomba de que el villano iba a ser uno de los villanos que salía en la serie original, ¿vale? Que lo iba a interpretar Benedict Cumberbatch, y que iba a interpretar a uno de los villanos de la serie original, pero no dijeron quién, ¿no? Y lo hicieron para crear hype. Y entonces yo recuerdo, porque yo en aquel momento estaba muy dentro de los foros y de los chats, en Twitter y en más, y hubo una auténtica revolución, se hacían apuestas, ¿no? ¿Y quién será? Y será este, y será el otro, ¿no? Y claro, enseguida dijeron Khan, tiene que ser Khan, y todo el mundo quería, y entonces los productores empezaron a decir, no es Khan, no es Khan. Para jugar al despiste, ¿no? Porque claro, la gente enseguida empezó a decir, tiene que ser este. Y un poco hicieron lo que hacían en Perdidos, ¿no? Que cuando la gente decía una cosa, pues y parecía que acertaban, cogían y cambiaban y tiraban por ahí. Y entonces aquí empezaron a decir, no, que no va a ser este, no es Khan. Y claro, la gente pues hacía sus apuestas. Yo estaba convencido de que iba a ser el villano del primer episodio piloto de la serie original, que era este personaje que adquiría superpoderes, yo estaba convencido de que iba por ahí, pero pues al final resultó que tanto despiste y era Khan. Al final se desveló que era Khan el villano de ese episodio de la, no sé si es la primera temporada o la segunda temporada de la serie original, que se llamaba Semilla Espacial, de la primera temporada, creo recordar, porque no salía todavía Scotty, pero no salía todavía Chekhov. Se llamaba Semilla Espacial, y que luego pues es el villano de la segunda película de la tripulación original, ¿no? De La ira de Khan, interpretado por Ricardo Montalbán. Sí, que comentamos que, bueno, cómo se pudo conectar con Pavel Chekhov para decirle, te recuerdo. Pues Chekhov, el personaje, es decir, el actor, solía decir aquello de, bueno, igual le robó la comida en la cola del restaurante en la Enterprise. Sí, lo comentamos en nuestro video anterior sobre Star Trek. Me robó no sé qué. Sí, que es uno de los fallos, porque no se podían conocer. Pero bueno, cosas que a veces pasan. Y claro, a la gente le chocaba porque decía, es que el Khan, la mayoría de la gente al Khan que conoce es al Khan de Star Trek La ira de Khan, de la segunda película. Y tiene una imagen que es así, con esas melenas rubias, con ese aspecto un poco fornido, ¿no? Iba enseñando pectorales que tenía Ricardo Montalbán. Y claro, esa imagen no casaba mucho con la imagen de Benedict Cumberbatch, que no se parecen nada a Ricardo Montalbán. Digamos que si ponemos a uno y a otro a interpretar a Tarzán, creo que no dan la talla. Claro. Y no se parece. Y eso también era una de las cosas que llevaba al despiste, ¿no? De decir, pues no puede ser Khan. Pero claro, el Khan de la serie original, que es Ricardo Montalbán también, tiene un aspecto muy diferente al Khan de la película. El Khan, si alguien revisa el episodio Semilla Espacial,
de la serie original, que es donde salía Khan por primera vez. Khan, que es un personaje que se llama Khan Noonien Singh, y que es un nombre con reminiscencias un poco hindús, ¿no? Y de hecho el aspecto que tiene la serie es ese, va, pelo negro, muy negro, largo, recogido en una coleta, piel aceitunada, morena. La mayoría de los integrantes de su tripulación también tienen ese aspecto, un poco, pues eso, un poco de hindú o de por aquella zona. Y en cambio, cuando salió en la segunda película, pues eran totalmente casi arios. Pelo rubio, rubio, casi blanco, los de su tripulación también, piel muy blanca, y entonces no se explicaba muy bien ese cambio de aspecto físico. Pero bueno, aquí como pues Benedict Cumberbatch vuelve a ser moreno y se supone que estamos ante ese Khan de primero, de principios, no es el Khan, porque recordemos que las películas estas de la línea Kelvin transcurren antes de la serie original, ¿de acuerdo? La serie original de Star Trek, que es la tripulación que conocemos todos, y nos narran los primeros viajes por la galaxia de Star Trek en una misión de exploración que durará 5 años. 5 años de los cuales solamente llegamos a ver 3 porque la serie nos la cancelaron. Y esto es todo lo que pasaba previo a eso, ¿no? Entonces, claro, es un Kang que conocen antes de tiempo, antes de que ellos realmente se topasen con él, y que, claro, tiene el aspecto que tenía al principio más moreno, digamos. Entonces, bueno, pues eso está bien traído. Eso todo está muy bien traído y como, pues bueno, han cambiado toda la trama para que ellos conozcan a Khan antes de tiempo, por culpa de este almirante interpretado por Robocop. Peter Weller, Robocop, y que ya cuando lo ves dices, uy, este tiene una pinta, ¿no? de malo. Sí, Y que más o menos también por estas fechas apareció en Psych, en esta serie, también haciendo de malo. claro, claro. No, y es que es un actor que tiene esos rasgos físicos. A mí me recuerda mucho a Willem Dafoe, que tiene esos rasgos tan pronunciados, ese rostro tan delgado, y que encima, según se ha ido haciendo más mayor, pues todavía se le han acusado más los rasgos y tiene más cara de malo. En Robocop aún podía pasar por bueno, pero luego, ahora cuando lo ves de mayor, dices, es que tiene que hacer de villano. Y empieza muy bien, ¿no? Con esa especie de trama. Después de este preludio a lo Indiana Jones, luego viene enseguida otra especie de escena donde vemos un atentado. Hay En Londres. mucho ahí, claro, hay mucho ahí también de intención de conectar. Ya sabemos que Star Trek siempre hace referencia a los acontecimientos, siempre ha intentado hacer referencia un poco a lo que son los acontecimientos del mundo real y de la actualidad, y entonces hay unas referencias muy claras al miedo al terrorismo, a los atentados, Sí, que a la obsesión por la seguridad. En julio de 2005 precisamente hubo en Londres un atentado importante. Correcto, entonces eso está ahí, ¿no? Eso, o sea, hay unas referencias muy claras, ¿no? A todo eso. Y bueno, pues eso lo conecta muy bien con toda la trama de esta gente, de estos gente que está que procedían del pasado de la Tierra, de las guerras eugenésicas, que eran unos super guerreros que se habían quedado en estado de hibernación, y que pues un almirante quiere utilizar esas dotes que tienen ellos para provocar una guerra con los Klingon, con los enemigos seculares de la Federación. Y que es también la primera película de la saga Kelvin en donde vemos por fin a los Klingon, que es algo que se echaba ya de menos. Sí, y con ese juego dentro del marco del almirante, eh, tratando de triangular para que, bueno, es que este Kirk nos sale lo antisco, pero es que el señor Spock nos viene diciendo que ha roto las reglas y por lo tanto le tenemos que aplicar el jarabe de palo. Pero Sí. es bueno, pero entonces le ponemos de primer oficial con el repuesto almirante Pike para la Enterprise, y ese juego donde él va pensando de, a ver, después de un atentado sucede esto, y nos van a atacar segundos antes de que suceda ese ataque de falsa bandera, tal vez. Sí.
un poco para ese enlace y que vayan a ese lugar de Klingon para bombardearlo y así que los Klingon respondan. Correcto, es una trama un poco, pues bueno, de intentar provocar una guerra. Está ahí muchas cosas, ¿no? Metidas en Star Trek, están haciendo referencia a la guerra del Golfo, están haciendo referencia a un montón de cosas de la historia. Vuelven a degradar a Kirk. Bueno, eso también es un tópico, porque en las películas, en la serie no, pero en las películas de la tripulación original continuamente están degradando a Kirk y volviéndola a extender, degradándolo y volviéndola a extender, porque es el ejemplo de pues, oficial, competente, pero que no se atiene a las normas. Así como Picard, por ejemplo, hay un chiste, una gracieta muy buena, que es en el primer episodio de la serie de Big Bang Theory, cuando se presenta Leonard al piso de Sheldon y la pregunta que le hace para ver si lo coge como compañero o no, le dice: ¿Star Trek o Star Trek la nueva generación? Y dice Leonard, dice: Star Trek, antes que Star Trek la nueva generación, pero Capitán Picard mejor que el Capitán Kirk, o algo así le dice, ¿no? Sí. Como diciendo que es mejor capitán. A mí me gusta más como capitán, me gusta más Kirk que Picard. Pero sí que es cierto que desde un punto desde el punto legalista de la Federación, o sea, Picard es el capitán que logra siempre salir del paso, pero nunca sin saltarse las normas. Es el típico oficial de la Marina, ¿no? Inglés, que las normas es lo primero y que, salvo en esta última serie que hemos visto, en la serie de Picard, que ya como está retirado, sí, evidentemente se tiene que saltar las normas sí o sí, porque si no, para salvar a la Federación. Técnicamente no está bajo la normativa de la Claro. Federación hasta estar jubilado. Claro, pero en la serie no. Y en cambio Kirk siempre se saltaba las normas y continuamente, pues bueno, ya mismo cuando de las ballenas, ¿no? Y estaba porque había robado una nave para ir a buscar a Spock y entonces lo degradan, pero es una falsa degradación porque lo que quieren es pilotar su nave. Bueno, y aquí lo mismo, o sea, aquí lo habían degradado por saltarse la primera directriz, pero luego evidentemente, como el capitán Pike resulta herido, pues tiene que hacerse cargo y al final todo es una pirueta para también provocar la guerra con los Klingons y también para sacar a los Klingons en pantalla, que la gente un poco después de la primera película lo demandaba, decía: queremos ver a los Klingons, queremos ver a los Klingons. Y claro, cuando dices: pero me vas a poner entonces a contar lo de Khan, entonces no van a salir los Klingons. Entonces como si dijeran: bueno, vamos a meter una escena para que aparezcan los Klingons y ya está. Pero sí, matan a Pike. Exactamente. ¿Lo matan o lo dejan? Sí, lo matan, Sí, ¿no? sí, Sí. muere. Muere. Que por eso ahí ese es sale otro la de los aspectos. emocionalidad de Kirk, diciendo Sí, esto es algo personal. Que luego claro, se claro. revolverá con el asunto de que juegan con el final de Star Trek 2, haciendo la vuelta de que el papel de Kirk aquí lo hace Spock y al revés. Exactamente. Y esos son otro de los aspectos en los que se distancian de la saga de tiempo original, del tiempo original, porque en el tiempo original de Star Trek el Capitán Pike no muere, sino que debido a un accidente queda mutilado, bueno, queda quemado, prácticamente sin poder hablar, con muchos dolores y tiene que ir pues Sí, desplazándose. cuando hacen la revisión del episodio que debió haber sido el Sí, piloto, para volver a aquel lugar donde estaba esa chica, claro. que la recompusieron así de mala manera y vivir un poco ese mundo de fantasía Sí, que esos cerebrales le hacían. correcto. Entonces tiene que. Y eso es un aspecto con el que juegan también en la serie de Strange New Worlds, que es la serie protagonizada por el Capitán Pike, de ahora de esta nueva jornada de series, en donde el Capitán Pike tiene una visión de su futuro y sabe que va a terminar así. Y entonces eso es uno de los elementos con el que juegan en esa serie, ¿no? Sí, que es jugar también un poco lo que es la premisa de la película La Llegada. La premisa de fondo no es ciencia ficción en cuanto a extraterrestres, no, no. Tú en un momento dado sabes cuál va a ser el futuro. Y la idea es, aun sabiendo cuál es el futuro, ¿aceptarías los sinsabores, los Eso dolores? es. Y el tema de si se puede modificar el futuro o es inevitable, ¿no? Está siempre ahí.
Pero bueno, aquí es distinto porque estamos en otra línea temporal diferente. Entonces, claro, juegan con tiempos distintos y, aun contándote la historia de Khan, más o menos la misma historia de que quiere vengarse de la Federación y demás, pues bueno, se las arreglan para que sea todo diferente y al final hacer el requiebro de que se dé el mismo final o prefinal de la ira de Khan original, pero colocando los personajes de Kirk y Spock en situaciones cambiadas. Siendo Kirk el que se tiene que sacrificar por el resto de la tripulación, el que tiene que morir, y Spock el que está al otro lado del cristal. Y eso está muy bien, ese giro es muy bueno y es muy original y claro, hace que la película pues sea original. A mí es la película que más me gusta porque creo que el argumento está bien, no tiene tantos deus ex machina como en la primera, sino que el argumento está mucho más hilado. Tiene algún deus ex machina, evidentemente. Sí, por alguna ejemplo, solución sacada de la manga. Por ejemplo, cómo resucitan a Kirk. Eso es la fórmula de resucitar a Kirk por medio de los tribbles. Sí. Sacar a los tribbles, esas criaturitas peludas que es uno de los de las cosas que más gustan a los fans de la serie original. Los tribbles son protagonistas de uno de los episodios más divertidos de la serie original. Problemas con los tribbles, Trouble with the Tribbles en la versión original, y a la vez uno de los episodios más divertidos de Star Trek Espacio Profundo 9, en el cual los protagonistas de esa serie viajan al pasado al episodio de la serie original donde salen los tribbles. Y bueno, está muy gracioso que los metan, es un guiño a esa serie original, saben que son unas criaturitas que a los fans les gustan mucho y entonces los meten aquí, pero además los convierten en el parte de ese Deus Ex Machina para salvar la vida del Capitán Kirk. Y está bien. Hombre, y está claro que lo tenían que resucitar, evidentemente. Igual que también resucitaron a Spock en las películas originales. Pero la película está muy bien, sobre todo porque, bueno, pues es evidente que Benedict Cumberbatch hace un magnífico villano y da igual lo que haga, siempre está bien. Da igual si hace de Doctor Extraño, da igual si hace de Khan, da igual si hace de Sherlock Holmes, da igual lo que haga, va a estar bien y se va a comer al resto del reparto, esté donde sea. Y aquí es que se come a todo el reparto. O sea, roba todas las escenas en donde aparece. Se convierte en el protagonista cuando entra en escena, se come a todos los demás y se convierte en el auténtico protagonista de la función. Y luego tiene una escena de acción que es absolutamente espectacular. Bueno, tiene dos escenas de acción que yo creo que son espectaculares y brutales. Una es cuando tienen que Kirk y Khan juntos tienen que introducirse en la nave del enemigo, la nave del almirante, para tomarla, lanzándose al espacio a través de ese campo de asteroides, ¿no? Con ese traje espacial, navegando. El otro tiene que abrir la escotilla a tiempo para que puedan introducirse. Toda la escena de acción que viene una vez dentro de esa nave, con Khan haciendo gala de sus habilidades guerreras, y luego toda la parte final de persecución de Spock persiguiendo a Khan para detenerlo y salvar la vida a Kirk, ¿no? Esas escenas de acción están muy bien rodadas y son magníficas. Entonces, y con esa curiosidad que en principio también casaría mal con el Scotty original, en el que ve cómo llegan unos torpedos, unos misiles, sí. Y Scotty dice, esto yo no lo firmo. Se pone un poco antimilitarista. Yo creo que el Scotty original no habría sido tan remilgoso, pero era necesario por el guión que saliera de la nave para luego poder estar en la otra nave. Claro, sí, correcto. Con lo cual es una necesidad del dios guionista. Y también darle un poco, porque uno de los fallos que tienen estas nuevas películas de la línea Kelvin es que al final siempre el personaje que acaba quedando un poquito más desdibujado, como que no saben qué hacer con él, es el Dr. McCoy. Si te das cuenta, en las tres películas McCoy queda un poco ahí como que vale, es el amigo de Kirk, le da alguna réplica, pero realmente protagonista, o sea, ¿qué hace? O sea, es un personaje que se queda un poco ahí y porras, y es Carl Urban. Aprovechalo. Es un buen actor, le podrían haber echado más es un actorazo, tiene mucho carisma y además,
tiene un poco físicamente que sí que se parece un poquito al actor original, ¿no? Que hacía de Dr. McCoy. Entonces, aprovechalo. Mira, este, por ejemplo, sí que me gusta mucho. O sea, he dicho que antes que no me cuadraba ni Scotty, ni me cuadraba Kirk del todo, ni Spock físicamente sí, pero Karl Urban me encaja muy bien en las dos cosas. Me encaja tanto físicamente, porque la cara sí que tiene algunos rasgos que se parecen, y el carácter lo hace muy bien. O sea, ese sí que no le han cambiado para nada el carácter. O sea, es McCoy total. O sea, esa está siempre gruñendo, ¿no? Ese manía que tiene a los viajes espaciales o al transportador. O sea, lo hace muy bien y es él. O sea, es él. Lo que pasa que en las tres películas se queda como muy desdibujado. O sea, frente a los demás personajes. Y en esta por lo menos dicen, bueno, tú como eres cirujano, ponte a desarmar el misil. Sí, que es algo que esto, también ¿no? pasa en Star Trek 6, cuando le envían casi al final, cuando están a punto de Sí, torpedear la conferencia de paz. Bueno, correcto, ahí voy con un cirujano a revisar correcto. el bicho. Y bueno, pues eso es lo que más me gusta. O sea, en general la película me gusta en todo, me gusta ese tono también un poquito más oscuro que tiene, me gusta mucho el villano, me gusta las escenas de acción, me parecen muy bien. Eh, lo único que quizás que no me gusta, sigo viendo como un pegote la escena de los Klingons, un quito, porque creo que está puesta simplemente para que aparezcan los Klingons. Y el nuevo aspecto que tienen los Klingons en esta película, que es el aspecto que luego les van a dar. Yo creo que también eso lo hicieron un poco así. En Star Trek Discovery, sobre todo en la primera temporada, los Klingons salen casi con este aspecto, que es un poco diferente al que tenían siempre, sin pelo, un poco más reptiloide, no sé, distinto. No me acaba de convencer. De hecho, fue una de las cosas más criticadas después en Star Trek Discovery, y después de un par de la primera y la segunda temporada les volvieron a cambiar el aspecto más parecido al que tenían en la serie al que tenían en las películas originales. Porque bueno, en la serie original recordemos que tampoco tenían crestas óseas, pero la gente Sí, con el aspecto con que los asimila es con el que les dieron en las películas de la saga original y en la serie de la nueva generación. Y aquí se lo cambian un poquito y a mí no me acaba de gustar y luego no funcionó. No funcionó esa nueva estética de los Klingons. sí, que es eso, Así. es dos elementos, uno que evolucionaron, en principio los Klingons aparecieron como si fueran los rusos, el antagonista en la serie original, y por otro lado tenemos esta circunstancia de que los productos se enlazaban, incluso aparecían algunos Correcto. actores para dar relevo, como si fuera el testigo, Sí, entre productos de Star Trek. claro. Y la película pues funcionó muy bien también. O sea, tuvo también mucho éxito. También estaba dirigida por JJ Abrams y seguía un poco la estela del anterior. Que yo creo que la idea que llevaba JJ Abrams era un poco ir haciendo un poco o reboots o remakes, reboots de un poco las cosas que habíamos visto o bien en la serie original. O sea, siempre remitirse o bien o a la serie original o a las películas de la tripulación original. Por eso aquí sacarla Khan. De hecho, bueno, también aparte de jugar los productores cuando hicieron el hype sobre quién era el villano, también sacaron a la protagonista que era una chica rubia, y decían que dijeron que era alguien que había sido importante en el pasado de Kirk, que había tenido una relación sentimental con él. Y entonces también, pues todos los fans en aquel momento, pues Twitter, pues era esta que salía en el episodio tal, no, era aquella otra que tuvo, claro, como tuvo 100.000 novias, Sí, y al final, pues evidentemente era la doctora Marcus, con la que tuvo el hijo. con la que tuvo el hijo. Posteriormente, pues romance que nunca se vio en la serie original, que simplemente nos enteramos después a posteriori en la ira de Khan. Y claro, pues si el malo era Khan, ella tenía que ser la doctora Marcus, evidentemente. Pero también hubo muchas conversaciones, muchas dudas sobre quién era este personaje entre los fans, ¿no? En eso estuvieron bien los productores, porque supieron crear previamente a la película mucho hype, y cuando la estrenaron había muchas ganas de verla, ¿no? Pues saber finalmente quién era el villano,
a quién interpretaba Benedict Cumberbatch, quién era esta rubia que era novia de Kirk. Entonces, eso estuvo Sí, muy también bien. debate con las imágenes, como por ejemplo esa primera visión del logo con alguien ahí de espaldas, un lugar Eso es, destruido, y echa la imaginación a ver dónde es, Sí, quién es. exactamente. Y esas imágenes de destrucción, ¿no? Como que va a ser una película más oscura. Un poco, jugaban un poco a que esta película iba a ser lo que fue el Imperio Contraataca para la trilogía original de Star Wars, pues esta Into Darkness, que ya es su título, En la Oscuridad, pues lo que iba a ser en esta nueva o serie o trilogía de Star Trek, que todavía no se sabía en qué iba a terminar, pues que iba a ser como más oscura, más adulta de lo que había sido la primera, ¿no? Como un paso más adelante. Y en eso jugaron bien sus bazas y la película, a mí esta me gusta. Esta yo creo que pese a que para mi gusto Spock sigue siendo demasiado emocional, pero en líneas generales esta película me gusta mucho, es la que más me gusta de las tres. Vuelve a tener también una intervención Leonard Nimoy importante, ¿no? Que es que, pues bueno, cuando se ven tan apurados, en un momento se ven muy apurados, hacen trampas, ¿no? Porque le había hecho jurar que no iba a intervenir más en el pasado, el Spock original, pero al final no tiene más remedio que contactar el Spock joven, contactar con su versión del futuro y decir, oye, ¿quién es? ¿Lo conocisteis? ¿Cómo le vencisteis? ¿Qué hicisteis? Entonces el otro no le dice todo, pero sí que le da unas pistas para que puedan vencerlo. Y eso también está muy bien traído y está muy bien manejado desde el punto de vista del guión. Sí, y que ciertamente ahí encaja luego la situación distinta en la tercera, que es precisamente el fallecimiento del actor, con el recuerdo a través de La fotografía. esa fotografía, que es la que utilicé para la miniatura precisamente del Conversatorio 92, que es la tripulación original, en donde están vestidos ahí de rojo, y ciertamente es el recuerdo que le lega, Claro, junto a otras sí, cositas, el Spock viejo al Spock de Zarkati Quinto. Esa tercera película, que aparece el inicio, también una aventurita que también estará enlazada con esos momentos que parecen el juicio antes de llevarles a Gurapente en Star Trek 6. Sí, sí. Pero que luego descubrimos que son como unos bichitos que tienen como 20 centímetros de alto. Sí. Y en teoría les van a entregar una piedra, un cacharro, diciendo los del vecindario de al lado quieren hacer las paces con vosotros, con lo cual me han regalado esto. ¿Por qué lo quieren desaparecer? ¿Por qué? ¿Dónde lo encontraron? Y Kirk ahí, bueno, ¿qué les digo a estos? No tengo ni idea. Bueno, que les peten a estos, bueno, guárdalo. Y como el otro está interveniendo en las comunicaciones, pues se descubre, lo tiene esta nave. Así que vamos a por ellos. Sí, esta ya es del 2016 y aquí ya se produce varios cambios en las franquicias. A mí esta es la que menos me gusta de las tres y además es una película que cada vez que la he visto me gusta menos porque tiene muchos fallos, cosas que no me gustan. El primer cambio es que ya no dirige JJ Abrams. JJ Abrams lo ficha. Visto el éxito que han tenido las nuevas películas de Star Trek, enseguida lo ficha la franquicia Star Wars para que se encargue del reinicio de Star Wars. No hubiera hecho falta. Casi mejor que no. Y casi mejor que no. Pero yo creo que no es cuestión de JJ Abrams. Yo creo que JJ Abrams, cuando empieza en Star Wars, la nueva franquicia de Star Wars, tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer y hacia dónde quiere que vaya la historia. Igual que creo que aquí también tiene una idea muy clara de hacia dónde quería llevar a los personajes y dónde quería llevar la historia. Pero simplemente, pues que en Star Wars no le deja, o sea, o pasan de él, de esa idea. Él empieza bien la historia, empieza bien más o menos, hace una especie de reboot, remake de la Guerra de las Galaxias en esa Despertar de la Fuerza, pero después ya le cambian, ponen a otro director con otro talante totalmente diferente, con otras intenciones distintas, le cambia la dirección de la historia y como la película no funciona bien, luego lo vuelven a llamar a él e intenta, bueno, y al final aquello queda un desastre. O sea, ha quedado mucho mejor en vista de intenciones y resultados esta nueva Star Trek, estas tres películas de Star Trek conforme a las tres nuevas de Star Wars. En ese sentido yo creo que ahí
gana ampliamente Star Trek a Star Wars en este caso. Y claro, se lo llevan a la otra franquicia y en esta tienen que sustituirlo. Y entonces para mí eso es un cambio importante porque ponen a Justin Lin, que venía de la saga Fast and Furious, ¿no? Me parece, creo recordar, que es otro tipo de director, más especializado en cine de acción, puro y duro, no tanto a lo mejor en ciencia ficción y no tan friki como a lo mejor JJ Abrams, y que lo que interesa es eso. Entonces, y como viene de Fast and Furious, tienen que meter una persecución en moto en medio de la película, y además el guión lo hace Simon Pegg, que es el actor que hace de Scotty, ¿no? Este actor de comedia y que quiere hacer el guión él, porque dice que es un gran fan de Star Trek, pero que lo que hace Simon Pegg es aumentarle el tono de comedia y darse más protagonismo a sí mismo. O sea, así. Y dices, ostras, tío, que eres Scotty, que era un personaje muy secundario. O sea, ¿qué haces? A mí no me gusta nada el guión que hace. Y se da más protagonismo a sí mismo en detrimento de otros personajes. Es decir, es que casi tiene más protagonismo en esta Scotty que Spock y por supuesto que McCoy. O sea, que McCoy en esta está completamente desdibujado. Entonces a mí esta película, que lo único que prácticamente que me gusta de ella, o digamos lo que más, pero casi es lo único, es esa escena inicial a la que acabas de aludir. Porque además esa escena inicial, que está muy en el tono de la escena inicial de la película anterior, está muy en el tono también de la serie original, de esas aventuras de encuentro con nuevas civilizaciones y qué tal, y que parecéis unos extraterrestres, luego son más pequeños de lo que parecían. Y además tiene un chiste muy gracioso, que es una referencia a la serie original, y es que en la serie original, ya hemos dicho, en la primera película muere uno, porque siempre todos los que llevaban la chaqueta roja morían, que eran la carne de cañón de la nave, ¿no? Y eso da lugar a un chiste muy recurrente entre los fans, ¿no? De que lo peor era ser un camisa roja porque enseguida ibas a palmarla, aunque luego a lo mejor resucitasen porque utilizaban a los mismos actores una y otra vez. Pero otro de los chistes recurrentes de los fans de Star Trek de la serie original es que Kirk en la mayoría de los episodios siempre acababa con la camisa rota. Sí. Siempre acababa, dicen, pero ¿cuántas camisas tiene este hombre? Porque siempre acaba con la camisa destrozada o porque se ha peleado con otro, o sea, y porque quería enseñar los pectorales, ¿no? Y quería enseñar. Entonces, ¿cómo se las ingeniaban para que en todos los episodios acabase con la camisa abierta o rota para que él enseñara su forma física y en todas las películas? Entonces, en esta, lo gracioso de esa escena es que eso, acaba con la camisa destrozada, rasgada igual que en la serie, y además se la quitas y dice, va al armario y tiene un montón de camisetas y se vuelve a poner otra. Entonces, eso es una gracieta en referencia a eso, es chiste recurrente entre los fans y a la serie original, que yo cuando lo vi en el cine pues me partí, o sea, ya lo dije. Me hizo mucha gracia. Sí, pero es cierto que en ese comienzo habla de la aventura de 5 años y habla de la aventura de 5 años que ya está terminando, efectivamente, pero de repente me viene, o sea, ya a partir de ahí el guión ya me empieza a hacer aguas, porque empieza a decir que si está cansado de viajar por el espacio, que si se está planteando dejar no sé qué, que si eso, y tú dices, tío. Sí, y es cuando llegan precisamente a la Yorktown, casi como que echa la solicitud de quiero ser el vicealmirante de aquí, de quedarme aquí varado en el despacio, y bueno. Y entonces tú dices... Y esa idea en el ascensor de Spock diciéndole es que ha muerto mi Spock viejo y casi que tengo que irme de la Federación para ocuparme de los míos, pero no se lo dice. Y Kirk que debería decirle de estoy planteándome quedarme aquí en esta y darte a ti la Enterprise, pero como tú no tampoco, ¿a quién se la dejamos? Si se va a Kirk, claro. Se va a Spock, pues se la dejamos a Sulu o se la dejamos a quién. Sí, pero ¿ves? Por ejemplo lo de Spock, pues bueno, podría estar más traído de decir, pues mira, quiero dejarlo porque ha muerto el otro y piensa que su deber es, como Spock está dedicado a ser embajador, bueno, a reconstruir la civilización vulcana, porque recordamos que el planeta original de los vulcanos en esta línea temporal resultó destruido en la primera película por culpa de ese villano negro que quería vengarse, pues dice, pues hombre, ahora que falta este que se había convertido, pues mi deber es ocupar su lugar. Podría ser entendible, ¿no?
Lo que no es entendible es que Kirk, y conociendo el carácter de Kirk, y que después de 5 años le diga, es que estoy cansado, esto del espacio, es que he pensado que no, que lo que quiero es ocupar un despacho y estar, y dices, que ciertamente es distinto al episodio 2, es decir, la ira de Khan, donde el tema, como comentaste, tiene que ver con la vejez y la juventud. Claro. Y que no quieren dejar de eso, ¿no? Y que ir al revés, lo que siempre ha querido es estar al mando de una nave espacial, y es lo que. Y dices, pero que si eres joven, que todavía eres joven, que estás al principio, que y ya estás cansado. ¿Pero esto qué es? Entonces no cuadra nada. Es un poco, o sea, dices, pues vale, pues bien, sí, porque tú lo dices, pero no cuadra ni con el carácter del personaje, ni con nada, ¿no? Entonces. Y que justamente en ese momento hay una supuesta refugiada que les llega. Claro. Y que les dice, venid conmigo para este lado porque hay que ayudar a no sé quién. Sí, y cuando pasan ya por ese lugar de, es que por aquí hay interferencias, ya sabes, uy, esto es una trampa. Vuelve aquí el almirante Akbar a decir, it's a trap. Sí, y caen como pardillos. O sea, el guión la verdad es que está muy mal trazado, porque dices, y no se dan cuenta. Y además, para mí lo peor, incluso lo peor de esta película es que tienen un actor como Idris Elba, que es maravilloso, que es un grandísimo actor, que tiene un carisma brutal y que está totalmente desaprovechado. Está totalmente desaprovechado. Primero está irreconocible porque le metes ahí un maquillaje que está irreconocible hasta el final de la película, pero además es que no lo dejas brillar porque no le das papel, o sea, lo conviertes en un villano un poco de opereta que nunca sabes exactamente qué es lo que quieren, o sea, no entiendes muy bien las motivaciones de por qué les han atacado, porque eso que es, quieren vengarse, quién es capaz de... Al final tienen que meter un vídeo ahí para explicarte un poco quién es esta gente que está en ese planeta y por qué quieren vengarse de la Federación, pero todo muy mal explicado y mal rodado. Y luego ya te digo, y es una película que está hecha a mayor gloria y lucimiento de Simon Pegg. a Spock y a Kirk y a McCoy aún les ponen una escena un poquito ahí que tienen que interactuar los dos, y a mí es el gag que más me hace gracia la película, ¿no? Cuando están los dos ahí espalda contra espalda y dice, yo te protegeré o algo, no me acuerdo cómo es, que les van a atacar, sí. Y por lo menos no moriremos solos. Por lo menos eso dice, por lo menos no moriremos solos, porque el otro decía que siempre había sabido que moriría solo o algo así, y que es una referencia también a la muerte de Kirk en la película, en la serie de películas originales. Y dice, por lo menos no moriremos solos. Y en ese momento lo teletransportan y se vuelve el otro y dice, típico. Y le dice con ese tono y ese... También en ese momento de la cicatrización, cuando le va a sacar el cacharro y le dice, ¿cuál es su número o color favorito? Sí. ¿Por qué demonios? Vale, entonces, zasca, ya está. Zasca, sí. Ahí están bien los dos. Pero ya es que, ya te digo que el resto... es que no me gusta nada, o sea, y ya te digo, y dices, vale, y resulta que en esta nave tenían una moto. Genial, sí, vamos. Ninguna nave espacial sin su moto, por supuesto. Eso sí, pues tiene esa idea que encaja con este Scotty súper pacifista, parece como hippie, esa idea de que en la nave de la tripulación de este Idris Elba, que quedaron varados por ahí y no pudieron volver a recogerles, en teoría esa primera federación sería militarista, sería aventurera, imperialista, y este Idris, abandonado en ese estadio mental, pues quiere vengarse porque la federación estaba cambiando a ser algo más ONG, pacifista, y ese cambio quiere venganza. Y un poco sería esa la idea, de fondo. Pero, sí, es un almirante, es un general que está muy en la línea del personaje interpretado por Peter Weller en la segunda, ¿no? Que encaja precisamente con ese Scotty de la segunda que dice, estos misiles, no, yo no lo firmo, si no los firmas te tenemos que echar. Bueno, pues yo me voy, mi moral está por encima. Y claro, y Simon Pegg se pone tanto protagonismo que hasta se pone también un poco esa historia de amor, ¿no? Entre esa extraterrestre que encuentran en ese planeta y demás, que entabla una especie de relación con él, un poco así, es decir, es que él está en el centro de la película cuando no debería estarlo.
En parte se salva con y ese apunte de que los dos triangulan, porque no es un amor con dos, sino con tres, con la nave, y un poco claro, el Scotty original tenía ese amor, sobre todas las cosas, con la ingeniería, con lo cual mínimamente recoge ese apunte. sí, y luego te tiene que meter también todo el rollo de la música, o sea, aparte de la moto, lo de la música heavy y que al final derrotan a los malos, o sea, luego al final también eso, la forma de derrotar a los invencibles, aparentemente invencibles malvados, es de una forma totalmente estúpida y que hemos visto cien mil pico. No, les metemos aquí les vamos como si fuera un virus y les vamos a romper todas las comunicaciones que hay entre ellos con la música heavy, ¿no? Y se meten ahí, vale, que queda muy molón visto en pantalla como la Enterprise se va metiendo ahí al ritmo de... Pero a mí eso no me gusta, o sea, no me parece Star Trek, o sea, y no me gusta nada. Entonces, Sí, es más Guardianes de la Galaxia. exactamente, correcto. Es totalmente Guardianes de la Galaxia. Y entonces yo lo estoy viendo y digo, pues es que esto no es Star Trek. O sea, ya me habéis sacado eh, de mi Star Trek y esto a mí no me gusta. Yo me acuerdo que salí del cine pues muy cabreado en el sentido de decir, pero ¿qué habéis hecho? O sea, es decir, Idris Elba está desaprovechado. O sea, al final de la película es una tontería. El sentido del humor tampoco me acaba de... O sea, sí, Star Trek siempre ha tenido sentido del humor, ha sido muy divertida, pero es ese sentido del humor un poco así de no tomarse un poco en sí a sí misma, ¿no? Es el sentido de humor que los ingleses llaman tongue in cheek, ¿no? De ahí con la lengua así. Pero Que sí es es. el sentido del humor que tiene Star Trek 4, la de las ballenas, está completamente llena de ese sentido del humor, pero sin ser un poco pasarse o ser ridícula, y aquí yo creo que no Pero sí acaban de es hacerlo como bien. el final precisamente de Guardianes de la Galaxia, con ese planeta, con esa gente Claro, mirando y las naves rodeando. sí, sí, sí. Bueno, Es que es sí. muy copia otras películas y quiere ser monona y dices que no te hace falta, que eres monona de por sí, o sea, no te hace falta copiar a otros. Y entonces a mí, yo salí del cine, además la fui a ver con mi hijo pequeño, que le gustaba mucho el cine también, y salimos los dos de cine y él tampoco le gustó mucho, y dijo, no está muy allá, porque Es sí que las otras cierto, le habían gustado. es cierto que la caída de la Enterprise puede recordar a Star Trek 7, precisamente la nueva Sí, generación, que sí, también sí, recuerda sucede. mucho. Bueno, esas escenas no están mal rodadas. Esas escenas cuando se estrella y tienen que luchar por esos pasillos que están totalmente inclinados y van cayéndose y hay un momento que Kirk se tira y va deslizándose hacia abajo. Esa escena de acción está bien rodada, porque bueno, las escenas de acción no están mal. Pero por ejemplo a mí la escena de la moto me sobra completamente y me saca de la película, ¿no? Con el Kirk ahí y en la moto y de repente pegando ese salto con la moto. Ya digo, y yo la estoy viendo y digo, pero ¿qué estoy? ¿En Fast and Furious? O sea, ¿esto qué es? Y me saca. Y Uhura vuelve a estar muy o sea, ya te digo, todos los que no sean Simon Pegg están muy desdibujados. O sea, Uhura vuelve a estar otra vez en un papel prácticamente sin importancia en esta película. Spock está Sí, también muy desdibujado. con O sea, yo lo que con ruego ese es que amuleto si vuelven a hacer la película ciertamente. no lo dejen. Sí, con Dime, ese sí, amuleto ciertamente que sirve para localizarla. sí, sí, exactamente. Pero yo lo digo, pues, oye, la próxima película no le dejes escribir otra vez el guión a este tipo, por favor. O sea, Sí, que es el único momento en el que, bueno, uno de los pocos en donde McCoy puede brillar con ese diálogo de le dio sí, una sí, cosa radiactiva a su novia. sí, sí. No era Para esa tenerla finalidad. localizada. Para tenerla localizada. Sí, Dice, esto no es muy ético, esto no es un poco de acoso. ¿Ves? Y por eso, entonces a mí me molesta porque digo, es que Spock no haría eso jamás. O sea, ni en un nuevo universo ni en otro. O sea, pero no McCoy lo sí haría diría jamás. eso. Sí, McCoy diría eso completamente. O sea, McCoy, claro, ya sabemos que lo suyo es estar pinchando a Spock continuamente. O sea, que eso. McCoy quizás está muy bien en esta película porque sí, tiene algún golpe más y brilla un poquito más. Pero es eso, está Pero a poco, mí, está muy poco. pero, pero está poco, sí, sí, está poquito. Y a mí es una pena porque en las tres películas le he hecho mucho en falta a McCoy. O sea, le he hecho. En las películas de la serie original, McCoy tenía mucho más papel, tenía mucha más enjundia. Quizás la Sí, que menos la primera, la de Star Trek, la película original, pero en las demás ya tenía un poquito más de sí, enjundia. pero era eso el triángulo entre Spock, Y sí, Kirk y McCoy. exactamente. Es un triángulo, o sea, es que es un triángulo donde Spock y McCoy contrapesan a Kirk, ¿no? Y están los dos ahí
luchando, digamos, por su amor o su amistad, ¿no? En ese triángulo, y está el impasible y el emocional, y los dos hacen de equilibrio, ¿no? Y a la vez echándose pullas entre esos dos, aunque pues está muy claro que son dos personajes que se aprecian, que se quieren, que se respetan. De hecho, cuando pues Spock va a morir y decide meterle el alma suya a alguien, no se lo mete a McCoy. El Catra, creo recordar. Exactamente, entonces eso también está muy bien pensado. Y a mí, pues bueno, a mí es que esta no me gustó ya mucho y además como funcionó. O sea, se encontró con varios problemas esta película porque el resultado en taquilla ya bajó, no fue el éxito que se esperaban, funcionó peor, luego tuvo la desgraciada muerte del actor que hace de Chekhov, de Anton Yeltsin, no sé, no, como no recuerdo la ¿cómo película se llama? Espera, Yeltsin, puede ser, o a ver si espera que lo voy a mirar. Se llama que ahora se me ha ido el nombre. Antes lo he dicho antes y ahora se me ha ido. Anton Yeltsin, eso es, Anton Yeltsin. No Yeltsin, que Yeltsin era el presidente de Rusia, sí, sino el borrachín simpático, sí. Esos. Pues eso, que falleció en un lamentable accidente al ir a introducir el coche en su garaje, se dejó el coche sin la marcha puesta y cuando estaba abriendo la puerta del garaje el coche se deslizó por la rampa y literalmente murió atropellado por su propio coche. O sea, que parece mentira, pero es una cosa que puede pasar más habitual de lo que parece, de gente que se olvida de poner el freno y se pone delante para tapar o lo pilla delante y lo atropella. Y falleció. Entonces, entre que tenían que sustituir a este actor o ver qué pasaba, si ya no salía, lo sustituían por otro, qué hacían, que no tenía muy claro cómo seguir con la saga, que los resultados económicos, y luego ya vino la pandemia, porque esta película es del 2016 y pues más o menos venía una cada par de años, una cosa así, pues claro, se retrasó y ya luego vino la pandemia y todo lo más que ha pasado. Sí, creo recordar ese proyecto, que fueron 2009, 2013 y 2016. Eso es. Claro, un intervalo pues eso, de 3-4 años, como las películas de James Bond, más o menos, que también tienen unos intervalos parecidos. Entonces, claro, ya les pilló todo lo demás y ya se ha quedado eso completamente en el aire. Lleva habiendo mucho tiempo rumores de que la quieren relanzar. Los actores, todo el equipo de actores con Chris Pine a la cabeza estaban presionando mucho de que quieren volver a hacer Star Trek. Sí, en teoría, entre el año pasado y en teoría tendría que haberse empezado el rodaje. Sí, pero claro, porque no tenían guión, luego parece que sí que había un... Se llegó a rumorear que la parte del guión es la parte importante. Claro, sí que se empezó a rumorear que había un proyecto de Tarantino. Sí. Que Tarantino, durante una temporada se comentó que Tarantino quería dirigir una película de Star Trek, que él era un gran fan y que incluso tenía un proyecto de guión y que iba a dirigir la próxima película, que implicaría también un viaje al pasado o algo así, una especie de remake de ese episodio que he comentado de La ciudad en el límite del tiempo, ¿no? De que volvían a Estados Unidos en el pasado, algo parecido, he creído recordar, pero al final eso se quedó en agua de borrajas. No sé si era real o cuánto de real había en ese hype o en ese rumor, pero ya se quedó en agua de borrajas. Sí, y luego sí que ha habido, de vez en cuando dicen que se va a hacer. Y con el añadido de que, en teoría, Tarantino iba a rodar 10 películas y esta era la 10ª. Claro, sí. Así que al final eso no quedó en nada y de momento ahí se ha quedado. Y entonces, por más que los actores dicen que quieren volver y que sí, que tal, pero no. Y entonces ahora parece de momento que la franquicia, como está también más centrada en las series de televisión que están funcionando bien, pues esto se ha quedado ahí y ahí se quedó el tiempo Kelvin. De momento se quedó cortada en esas 3 películas. Y además la tercera película tiene un cierre más o menos redondo, con esa fiesta. Y sí. La idea de, bueno, y a partir de ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos la familia, que es la
la de la nave, aquí estamos todos juntos y las Sí, sí. aventuras, el futuro son las estrellas y un poco Correcto, como sí. termina la 6 con esa idea de Eso. segunda estrella a la derecha, todo recto hacia el mañana. Sí, ¿no? Y Kirk que ha vuelto a encontrar la pasión por volver a... Sí, Sí, que quiere volver otra vez a que más o pilotar menos y, ¿no? medio le degradan porque dice quiero seguir siendo capitán, porque ser capitán en vez de ser vicealmirante me permite seguir comandando una nave que es lo que Claro. quiero y seguir Y vuelve adelante a encontrarse y más o con... menos sí, o sea, que sí. Quiere decir que si esta saga termina aquí y vuelves a empezar ahora con nuevos actores o hacer otra cosa distinta, pues no pasaría nada, porque la historia más o menos no queda inconclusa, eran películas independientes además, que no pasaría nada. Pero bueno, hubiera estado bien ver alguna película más, ver Pero es por eso, dónde seguían. es la misma pena que cuando termina No Time to Die y cuando se mira a Moni Penny con M, y más o menos el diálogo que se le puede suponer debido a que la cosa está como está, oye, pues creo que nos hemos quedado sin empleo. Y el otro, pues sí, pues sí. Sí, sí. Sí, yo, bueno, mejor no hablo de Porque No Time to Die evidentemente, porque yo no, soy... pero es que es eso, evidentemente significa el final de No Time to Sí, Die que no vamos a ver a un Ralph cierre de Fiennes. etapa. Ralph Fiennes se acabó como M, ¿no? Sí, sí. No, no, todos, se acabaron todos, porque claro, se cargan a. Bueno, spoiler, spoiler. Que no haya visto No Tanto Die, que pare aquí un momento y lo vea dentro de unos segundos. Muere Bond. Claro, se cargan a Bond, pues ¿qué van a hacer? O sea, es que a mí es que como soy muy hater de No Tanto Die, la tengo porque tengo todas las películas de Bond y soy muy fan de Bond y la tengo por puro completismo, pero me cabreó mucho esa película. Salí muy cabreado del cine, no me gustó nada ese final. Bueno, en general no me gustó nada la película, pero ese final y bueno, pues ¿qué van a hacer? Pues a reiniciar la saga con otro personaje y ya está. No tiene ningún... Esto va a ser como si fuera una etapa, como si fuera un tiempo Kelvin. Aparte, toda la etapa de Daniel Craig, yo creo que la veo como una etapa independiente en la cual te han contado los inicios y el final del personaje y van a continuar con otro actor como si nada. O sea Sí. que Por efectos eso prácticos. precisamente, y solamente el apunte, un poco así anecdótico, yo creo que el próximo M tendría que ser Pierce Brosnan para enlazar. Podría ser perfectamente y no me Y parecería así nada mal. retomar el elemento original. Y decir, No me no, este no parecería es nada mal. 007, se le parece, es un agente con experiencia que está por ahí. Pero bueno, Incluso Timothy Dalton tampoco me parecería mala opción. Porque Timothy Dalton a mí es un actor que me gusta bastante, que creo que ahora de mayor tiene una presencia física guay, tiene mucha clase, mucha presencia física, y además a mí fue un Bond que personalmente me gustó mucho, Timothy Dalton. sí, O sea para que mí yo tampoco creo estaría mal ella. que como Bond es el mejor. A pesar de que el que más cariño le tengo es a Roger Moore. Por Sí, claro, cuestión yo de también edad. a Roger Moore porque fue mi primer Bond. Pero sí, en este canal tenemos un conversatorio con Javi de la casa Snorky sobre James Bond 007. El que lo quiera ver, ahí está. Bueno, Y Star así Trek, que, pues terminó así. No sabemos cómo va a exactamente. evolucionar y si habrá alguna película, porque serie estamos surtidos de momento. Sí. Yo creo porque ya sabemos que Star Trek es como, pues bueno, que al final siempre resucita de alguna manera u otra y como las series del Doctor Who, como el Doctor Who, o sea, yo creo que nunca va a morir Star Trek y yo creo que cuando llegue el momento, pues bueno, volverá otra vez a ver películas, o sea, porque si las series están funcionando y sigue habiendo demanda y la gente, pues el fandom sigue estando ahí, pues llegará un momento que lo volverán a sacar. Ahora, ¿qué será con esta tripulación? ¿Será con otra distinta y empezando de otra manera diferente o con otra? ¿Cogerán algunos de los de la serie y los pasarán de las series y los pasarán al cine? Podría ser. Yo, vamos, la tripulación de Strange New Worlds podría perfectamente dar el salto al cine porque son aventuras muy afines a la serie original, al espíritu original de Star Trek. La serie está funcionando muy bien. Son personajes muy carismáticos y bueno, yo no me Sí, extrañaría que pudiera dar esa pues serie el pudiera salto a la ser al porque cine. ciertamente, como comentabas, en el 89 comenzó la nueva generación y luego, tiempo después, es cuando dio el salto al cine, con lo cual podrían Sí, seguir ese mismo surco. sí, sí, yo creo que sí, porque además espérate, el actor que hace de Pike en esta serie tiene muchísimo carisma. Eh,
Mount. Anson Mount es un tipo que lo hace muy bien, que tiene mucho carisma, que hace un Christopher Pike perfecto. Y luego no olvidemos que también tenemos aquí, pues eso, a Ethan Peck haciendo de Spock, que también lo hace bien, a Rebecca Romijn, que también hace de primer oficial y también está muy bien. O sea, que sería un reparto que yo creo que tendría tirón y podría funcionar muy bien. O sea que, bueno, quién sabe. Que volverá es seguro. Yo, o sea, tengo muy claro que seguro que vuelve al cine, no me cabe ninguna duda. La duda es cuándo y con quién. Pero que vuelve, mientras sigan funcionando las series y el producto siga estando ahí y vean una posibilidad de sacar un poco de dinerito, pues, de nuestro medio. Y además, ahora que parece que yo creo que ahora que Marvel parece que está un poquito de caída y de Marvels parece que no ha funcionado muy bien y demás, igual pues entonces alguien dice, pues vamos a resucitar otra vez esta franquicia. O sea, sabemos que ahora funciona todo por franquicias, ¿no? Star Wars está aparcada completamente y dedicada a las series de televisión. DC está en ese impasse que no sabemos cuándo van a empezar a sacar las nuevas películas. DC está en el fondo del pozo. Claro. Y Marvel está ahora un poquito de caída, pues a lo mejor alguien dice, pues ahora que no tenemos competencia, vamos a resucitar Star Trek. Ahora que hay ganas de aventuras espaciales, que la única de Marvel que ha funcionado bien es Guardianes de la Galaxia, pero Guardianes de la Galaxia ya la han finiquitado, le dieron un final. Sí. Pues a lo mejor alguien dice, pues es un buen momento de resucitar Star Trek. Y pum, y surge. Pero bueno, veremos. Está el cine ahora un poco en una situación, pero bueno, a mí me encantaría que volviera a resucitar Star Trek. Y eso, las series están muy bien. O sea, que los que nos estén viendo, por favor, mirad las series, mirad Strange New Worlds, que a mí es la que más me gusta. Discovery me gusta un poquito menos. Eso, pues Strange New Worlds y Lower Decks, la de animación, que es muy divertida, divertidísima. Puro espíritu de Star Trek. Y bueno, y de Orville, que de Orville también la tenéis por ahí. Y en principio es una serie que ya está cerrada también, pero que tiene también mucho del espíritu de Star Trek, de la Star Trek original. Así que, muy bien. Pues ciertamente creo que ha sido bien interesante retomar esto de Star Trek sobre el tiempo Kelvin y invitar ciertamente a todo el mundo que material hay, que lo disfruten. Y bueno, yo por mi parte, yo creo que con esto hemos hecho un buen repaso. Hemos explicado esto que es esto del tiempo Kelvin, es simplemente una nueva línea temporal, una buena idea, porque les permitía seguir con Star Trek saltándose un poco el canon sin estar tan constreñido, que es el problema que tiene Star Wars. Star Wars, a pesar de que dijeron que todo lo de las novelas y todo el mundo no valía, que era otra vez, pero el problema del canon, si os fijáis, lo siguen teniendo. Y siguen teniendo el fandom ahí muy encima. Y fijaros que ahora, pues cuando han hecho a Ahsoka y han hecho todas estas nuevas series, tienen que otra vez que volver. Y dicen, vale, sí, no valía, pero vamos a sacar al almirante Thrawn. Y vamos a no sé qué. Y volvemos a sacar a Anakin Skywalker para enlazar con tal. Y están siempre con el canon ahí. Y también, y eso es uno de los problemas. A veces el canon, la verdad es que a veces constriñe mucho y la creatividad a veces se resiente. Pero bueno, hay formas también de superar eso. Sí, solamente hay que ser un poco brillante y tener una forma de plasmarlo en lo importante, que es el guión, tener un corazón de una historia que compartir. Y los personajes. Que estén bien definidos. Crear personajes con alma, con carisma, que nos importen, porque si no te importan los personajes y no te importa un pimiento lo que les pase y que se mueran o lo que sea, pues que es lo que me pasa a mí en muchas películas, que dices, pues bueno, pues personajes con carisma y con alma y un guión bien trazado y bien hilado, ¿no? Que sea respetuoso con la tradición original y que a la vez sepa un poco, pues, sin pasarse, innovar. Yo tampoco necesito que sea súper original, o sea, tampoco van a descubrir América, que no está todo ya inventado, o sea, que a mí como que me cuenten una buena aventura clásica, pero bien contada, pues yo contento estoy. Bien, pues ciertamente agradecido de haber tenido este conversatorio y que, bueno, pues por fin, con la venia, pues volveremos. Eso es. Muy bien, encantado de haber estado aquí. No sé cuándo podré volver. Bueno, mi vida últimamente es muy complicada, pero bueno, un placer como siempre.